Bienes, por Valentina Madroñero, Santiago Martínez, Alejandro Rengifo y Laura Osorio. Bueno, vamos a hablar de las características de bienes. El bien existe en cantidad limitada. El bien sea susceptible de entrar al patrimonio de alguien. ¿Qué queremos llegar con esto? Que una persona debe ser dueño de ello, debe estar en el patrimonio de alguien. Se refiere que tiene que ser dueño de algo. El bien debe ser susceptible de valoración económica. ¿Qué queremos llegar? Que tiene que haber algo de dinero que sea de bien. Ahora vamos a hablar de las clasificaciones de los bienes, que son dos: corporales e incorporales. Primeramente, dentro de la clasificación de los bienes encontramos los corporales, los cuales son bienes corpóreos, o sea, que tienen una forma material en sí. Dentro de esta encontramos que se dividen en muebles e inmuebles. Los muebles son capaces de ser desplazados en sí, como una casa, una lavadora, una bicicleta. Eso se podría definir como muebles. Dentro de la clasificación de los muebles encontramos que se dividen en dos: fungibles y no fungibles. Primeramente, los fungibles son capaces de ser intercambiados unos por otros, ya sea monetariamente, o sea, con dinero, o por medio de un trueque. O sea, te doy, por ejemplo, un escritorio y tú me das tu nevera. Luego encontramos los no fungibles, es decir, que son inherentes o es un artículo que solamente tú tienes. Inherentes, ¿qué es? Que son propios de tu personalidad. Por ejemplo, los derechos. O, o podría ser un cuadro exclusivo que nadie más tenga en el mundo. En ejemplo, por ejemplo, la Mona Lisa. Luego encontramos los inmuebles, los cuales se subdividen en tres: por naturaleza, por adhesión y por destinación. Los inmuebles por naturaleza son cosas que no pueden ser transportadas de un lado a otro, es decir, lo contrario a un mueble. Como por ejemplo sería las tierras, minas y demás, que son permanentemente adheridas a la tierra y no pueden ser eh, movidas o adquiridas. Luego encontramos los muebles por adhesión. Los inmuebles por adhesión son aquellos que, por ejemplo, una planta que estaba en la tierra y era considerada un inmueble por naturaleza, pero tú la compraste y te llevaste toda la tierra con ella y ahora es de tu propiedad. Luego seguimos con los muebles por destinación, y es decir, estos son aquellos que se les da un uso específico, aunque no sean permanentemente destinados al uso. Es decir, por ejemplo, una maquinaria industrial. Bienes incorporales. Los bienes incorporales se ramifican en dos partes, en los derechos reales y en los derechos personales. Los derechos reales son erga omnes, que es decir, que es absoluto para todos. Dentro de los derechos reales está la herencia, el usufructo, el uso de habitación, servidumbres activas, prendas y hipotecas. La herencia es un acto jurídico que consiste en la transmisión de los bienes, deberes y derechos de una persona fallecida a otra. El usufructo surge de un contrato, lo que quiere decir es que se le da el derecho a alguien a recibir los frutos de dicho bien. El uso de habitación es el derecho de estar ahí. Las servidumbres activas son una especie de carga impuesta sobre una propiedad en beneficio de un tercero, como vecinos o el Estado, para propietarios del predio puedan acceder a una vía o un servicio público. Las prendas e hipotecas son los derechos reales subsidiarios, por ejemplo, que es decir, se tiene como una garantía que las hipotecas sirven para un bien inmueble. Y los derechos personales son interpartes, es decir, derechos individuales, como por ejemplo el patrimonio. Los derechos personales son los que solamente pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la de sola disposición de la ley han atraído las obligaciones. Los elementos de la obligación son vínculo jurídico, sujeto y objeto. El vínculo jurídico es el enlace que genera entre los sujetos. En los sujetos es el deudor y el acreedor. Y el objeto es el plan de conducta que el deudor debe hacer con el acreedor.